bueno poder encontrarme de nuevo con ustedes. Soy Patricia Zapatero desde EWTN para continuar con nuestra serie sobre los apóstoles. Hoy vamos a tener un encuentro un poco especial, porque hoy vamos a tratar de entender la vida de quien fuera el último de los apóstoles que figuran en todas las listas de los evangelios sinópticos. Hoy vamos a hablar de Judas Iscariote, de ese que, como nos dice el Papa acá en su libro, ya la sola mención trae como un sentimiento de reprobación y de condena. Mencionar su nombre nos pone como en un estado de inquietud, pero tenemos que recordar que él fue uno de los apóstoles que el Señor eligió. Es muy importante que podamos entender eso, porque justamente lo que tratamos de hacer a lo largo de esta serie es ver cómo el Señor nos elige a todos. Todos estamos representados prácticamente en ellos y todos de alguna manera dejando que el Señor entre en su corazón y pudiendo a través de su presencia convertir su vida hacia la vida de Cristo, ¿no? Empezar a vivir como Él, a mirar como Él, a entender a los demás como Él, a aplicar la misericordia como la aplicaba Él. Todos fueron encontrando el camino hacia la gloria y la santidad. Pero entonces, ¿qué pasó con este hombre? ¿Quién era este Judas Iscariote? Primero, vayamos a entender de dónde viene su nombre. Judas Iscariote, algunos estudiosos de la Biblia dicen que Iscariote podría ser el nombre que se le daba a los habitantes de Queriot, una manera de llamar a los pobladores de esa ciudad que estaba cercana a la ciudad de Hebrón. Otros, en cambio, encuentran como que el Iscariote es como una suerte de una palabra que esconde un sentido como de sicario. Lo que se quiso decir es que Iscariot vendría a ser como sicario, ¿no? Como al entender Iscariote podríamos leer la palabra sicario. ¿Quiénes eran los sicarios? Eran las personas que de alguna manera vivían de la violencia y se llamaban así porque solían utilizar una sica, que era una especie de espada curva que llevaban en su cintura y con ellos cometían todo tipo de asesinatos o cometían alguna dolencia a los demás. Otros también ven como la raíz hebreo-aramea de la frase que significa el que lo entrega, el que lo está entregando o el que lo entregaba. Una frase que nos daría a entender como que la traición de Judas no fue en un determinado momento, sino que era como una acción que ya estaba dentro de su corazón. Pero bueno, justamente en el Evangelio de Juan encontramos estas dos formas de llamarlo a él. Una de ellas cuando se menciona quiénes estaban en el discurso del pan, cuando Pedro hace esa confesión de fe, ¿a quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Allí se menciona que estaba Judas, el que lo entregaba. Y también en otra parte, en Betania, cuando se produce en la casa de sus amigos, de Marta, María y Lázaro, esa unción tan hermosa que le hace María derramando el perfume en sus pies, y esa que simbolizaba en ella ese dar por completo sin medidas y sin andar sacando cálculos, porque era un perfume carísimo lo que estaba desparramando en los pies del Señor. En cambio vemos la contrapartida de Judas, que se enfada diciendo ¿a qué se debe tanto gasto? Bueno, cuando se lo presenta, también ahí el evangelista Juan pone como apelativo de Judas aquel que lo entregaba. Pero claro, de hecho que cuando nosotros leemos la lista de los 12, todos, voy a leer solamente una, la de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 16, en donde dice: Judas Iscariote,
que fue el traidor. Los 3 sinópticos lo ponen exactamente en ese lugar. Y bueno, un poco ¿dónde está la traición de Judas? ¿Cuáles y cuántas fueron? En realidad el Papa Benedicto XVI, en el libro sobre los apóstoles, en el capítulo que le dedica a él, dice que en realidad tuvo como 2 momentos. Primero, el momento donde él empezó a pergeñar y a tratar de organizar la entrega con aquellos que querían, obviamente, que Jesús desapareciera, ¿no? Que fuera entregado para ser muerto, que desapareciera de la escena. Entonces, ahí es la primera de las traiciones, en organizar, en el tratar de ver cómo Judas, de alguna manera, lleva a cabo ya en la programación de la entrega una intención de traición. Y qué interesante, porque en el Evangelio de Mateo, que nos dice claramente, fue la manera que él arregló entregarlo, y lo entrega por 30 monedas de plata. Para hacer un alto y para que todo cobre sentido en nuestra vida de fe, porque para eso estamos haciendo esto, simplemente con 30 monedas de plata uno podía comprar la liberación de un esclavo. Y fíjense que lejos de liberar a alguien, Judas está tratando de entregar un amigo, ¿no? De ocasionarle este mal, de traicionarlo y de traicionarlo en su buena fe. La segunda parte de la traición de Judas, nos comenta el Papa, es en el momento en que en Getsemaní le da un beso y con su beso queda marcado quien tenía que ser arrestado. A mí me gustaría también hacer un alto, porque claro, nosotros hoy día, mucho más los latinos, mucho más los hispanos y los latinos en general, solemos cada vez que nos encontramos darle un beso a todo el mundo como un gesto de recibimiento, de decir hola, ¿cómo estás? Y saludamos a nuestros amigos y a nuestros seres queridos, a los que tienen también una cierta confianza con un beso. Bueno, en ese momento no. Besar a alguien era en una ocasión muy especial. Era realmente algo de tanta intimidad. No se besaba a cualquiera. Cuando se estaba besando a alguien, se le estaba de alguna manera entregándole el corazón y recibiendo el corazón de la otra persona. Era como que se estaban compartiendo vidas, ¿no? No se la pasaban besándose como hacemos nosotros. Entonces, la intencionalidad de este beso es como que pesa mucho más, porque con este beso, este gesto de amor, este gesto de entrega, este gesto de decirle, bueno, sos mi amigo, te recibo y hace un rato que no te veo, pero estoy contento de verte y te saludo de esa manera, era simplemente como un acto de despojo, ¿no? Llévenselo, sáquenlo de acá. Entonces, esa es realmente la segunda gran traición de Judas. La primera fue en organizarla y la segunda fue en llevarla a cabo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué es un personaje que mueve tanto nuestro corazón, ¿no? Nos cuesta tanto muchas veces verlo integrado dentro del grupo de los 12. Nos hubiese gustado mejor que el Señor lo hubiese sacado afuera antes de tener esa mesa que compartió con sus amigos. Porque si el beso indicaba ganas de entrar en la intimidad del otro, cuando un judío te sentaba a su mesa en el siglo I, significaba que quería ser parte de tu vida y que quería que vos fueras parte de la vida de él. Entonces imagínense en esa última cena, todos los apóstoles, los 12, con este maestro que, como nos dice el Evangelio de Lucas, les dice, me muero de deseo de comer esta cena con ustedes. Y el deseo era con ustedes, porque no dijo con ustedes menos con Judas. Con ustedes, me muero de deseo de compartir este momento. Imagínense lo que cuenta el Evangelio de Juan, que sentados a la mesa
el primer gesto que tiene el Señor es de sacarse la túnica, ceñirse una toalla en la cintura, tomar un recipiente y comenzar a lavarles los pies a sus apóstoles. Un gesto que uno puede decir envuelto en esa frase que surge de esa escena, ¿no? Que los amó hasta el extremo. Y los amó hasta el extremo, y cuando uno entiende, porque tenemos que entender que ahí estaba sentado el traidor, Jesús le estaba lavando los pies a Judas. Jesús le estaba lavando los pies al que sabía, porque el Evangelio de Juan nos lo narra antes de empezar a contarnos el lavatorio de pies, en donde ya Satanás había entrado en el corazón para entregarlo al Señor, en el corazón de Judas, para cometer esta traición contra su amigo. Sin embargo, Jesús le lava los pies. ¿Cómo se debe haber sentido este hombre? Qué momento tan realmente conmovedor de pensar de que se dan todas estas intimidades, ¿no? Primero, el dejarlo sentarlo, que se siente a su mesa, el de querer decirle una y otra vez: yo quiero ser parte de tu vida y quiero que mi vida sea parte de la tuya. Después, en el lavatorio de pies, que en ese gesto de Jesús bajándose hasta los extremos, ¿no? Hasta la extremidad de cada uno de ellos, y un poco ellos representándonos a nosotros, también es como que nos está diciendo: yo los acepto como son, como están, como pueden, con esto que traen, con esto que sienten, con esto que viven. En ese entorno es donde los evangelios siempre nos recuerdan, y el Papa Benedicto hace hincapié en eso, de que Judas era parte de los 12. No solo porque está escrito, sino porque hasta el mismo Jesús, durante esa misma cena, después va a advertir no que alguien de afuera lo va a traicionar, sino alguien de adentro, alguien de ese entorno de intimidad. A veces pienso que la figura de Judas nos molesta porque también nosotros somos del entorno de la intimidad de Jesús, porque también nos muestra cómo también podemos llegar a caer en esa traición, en una traición de alguien que nos ama con locura. Creo que más, como les decía hace un ratito, nos hubiese venido bien que hubiese sido alguien de afuera o que no hubiese estado en ese momento. Miren ustedes, en el momento de la elección de Matías, que también es de quien vamos a hablar ahora en un instante, fíjense lo que dice el mismo Pedro cuando los junta para proponerles para proponerles elegir a otro, ¿no? Que lo supla a Judas. Dice así, aunque se le había concedido, ¿no? Dice, la Escritura que predijo el Espíritu Santo por medio de David acerca de Judas, que se convirtió en guía de los que arrestaron a Jesús. Aunque se le había concedido, presten atención, ser uno de los nuestros y participar de nuestro ministerio. Obviamente las preguntas que nos hacemos y que caen en el misterio es por qué, y nos invita el Papa a hacernos estas preguntas, ¿no? En este libro y en este capítulo, ¿por qué Jesús elige a Judas sabiendo que lo iba a traicionar? ¿Cuál fue el motivo por el cual igual siguió su elección y siguió haciéndolo partícipe de todos estos momentos que le confirieron a cada uno de los apóstoles planificarse inclusive hasta en su ministerio? ¿Cuál fue? Yo creo que la pregunta central es realmente no creer, porque a veces que caemos en el error de creer un poco en la predestinación. Claro, Judas tenía que estar ahí porque lo tenía que entregar. El Evangelio de Juan, especialmente el Evangelio de Juan, nos habla que Jesús
se entrega por voluntad propia. Nadie le quita nada. Cuando pensamos de esa manera, nos olvidamos que el que entrega a su Hijo es Dios. Y que realmente, si Dios nos ama tanto como sus hijos, que nos hace a su imagen y a su semejanza, en ese amor nos regala la libertad de poder planificarnos en nuestra vida, la libertad de poder discernir, la libertad de poder realmente entrar en un momento de desesperación a poder optar por lo menos malo. Queda muy claro, porque tanto el evangelista Juan, como les mencionaba recién, en 2 oportunidades habla de que Satanás ya había entrado en su corazón para hacerlo cometer la traición. Lucas también menciona la misma frase, utilizando a lo mejor otro modo o de otra manera. ¿Y eso qué hace? Eso hace que la responsabilidad caiga en la elección, en el camino que tomó Judas. Judas pudo tal vez decir que no, pero se dejó llevar por eso. También es un misterio pensar por qué lo traicionó. ¿Qué fue lo que lo movió a traicionarlo? A un maestro que respira, transpira y constantemente comunica solo amor, solo misericordia, solo perdón, solo posibilidad de empezar una y otra vez cada día. Cuando nos equivocamos, una vida distinta. Siempre nos estaba dando una nueva oportunidad, siempre les estaba dando una nueva oportunidad a los que no entendían, los que no veían, los que se equivocaban porque pensaban que iba a ser una cosa y él en realidad quería que descubrieran que era otra. Judas probablemente, sostiene el Papa en su libro, pudo haber sentido 2 cosas. Número 1, algunos lo asocian que como llevaba la bolsa era muy ambicioso y quería venderlo para seguir teniendo más dinero. O sea que lo vendió pura y exclusivamente por lo material, por seguir aumentando su riqueza. Y hay otros, sin embargo, que hacen hincapié en que Judas se había desilusionado con esta misericordia, con este amor, con este perdón de Jesús. Hubiese querido un Mesías aguerrido, aquel que sacaba la espada para bajar a quien fuera, para imponer el reino de Israel. Un Mesías más violento, un Mesías histórico, un Mesías que trajera una solución momentánea, cortita, estrecha y sencilla. Lo cierto es que también el por qué lo entregó va a ser un misterio. Pero todos sabemos cómo termina. Todos sabemos que de alguna manera su fin también nos da como un cierto sentimiento negativo. El Papa nos pide que no caigamos en el juicio, porque no nos tenemos que olvidar que Dios es infinitamente misericordioso, lo dice Benedicto justamente hablando de esto. No caigan en el juicio, pero sí traten de entender y de comparar. Fíjense, lo que Judas hizo, obviamente que lo vendió, ¿no? Lo entregó, lo estuvo de alguna manera físicamente, se lo estaba dando, llamémosle al enemigo, a aquellos que se lo querían sacar de encima. Pero Pedro al negarlo estaba haciendo más o menos algo semejante, porque no se quedó a defenderlo, no se quedó a dar testimonio de quién era su maestro. En el no lo conozco, no sé quién es, no tengo la menor idea, estaba diciendo hagan con él lo que quieran. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Pedro, cuando se dio cuenta y se arrepintió, el llanto, ese llanto de arrepentimiento, lo movió a encontrar una mirada de misericordia y de perdón que no le dejó lugar a duda de que el Señor le iba a dar una oportunidad más. Él creyó en esa mirada de misericordia y de amor. ¿Qué le pasó a Judas? Judas también
nos dicen los evangelios que se arrepintió. De hecho, agarró las monedas y fue y se las devolvió a quienes se los había dado. ¿Pero qué hizo? Se desesperó. No pudo encontrar dentro de sí, ni en todas las palabras que el maestro había dicho y que seguramente alguna había caído en su corazón, nada de las experiencias que vivieron juntos pudo llevarles la fortaleza de tener confianza en su misericordia y en su perdón. Y por la desesperación terminó colgado de un árbol y muriendo. Entonces, lo que nos muestra, de alguna manera, el Evangelio es realmente el cómo nosotros realmente reaccionamos ante los momentos de dolor, de desazón, de una acción que a lo mejor no es demasiado buena. Cuando caemos en la desesperación, cuando perdemos el norte, cuando Cristo sale de nuestra vida, podemos realmente perderla. Y perderla de una manera poco feliz, de una manera poco esperanzada. En cambio, podemos ver que Pedro, que es un Judas con lágrimas, en sus lágrimas y en esa mirada de Jesús, pudo encontrar la misericordia que le permitió seguir adelante y convertirse en ese pilar, en el pilar de nuestra iglesia. Entonces, claro, ¿qué pasó? Judas había dejado su lugar y los apóstoles tenían que ser 12. Acuérdense que los apóstoles son como el signo del Israel escatológico, el signo de este Israel que viene a ser restaurado, las 12 pilares donde se vuelve a crear un nuevo pueblo, una nueva civilización, realmente un nuevo Israel que tiene incorporado a un Dios que hace nuevas todas las cosas. Había que elegir a otros. Entonces nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, justamente en donde acabamos de leer que Pedro hace esta mención, que había 2 candidatos. Había un candidato que se llamaba José, hijo, o mejor dicho, llamado Bar Sabás o hijo de Sabás, también conocido como Justo, y Matías. Y oraron así, para ver a cuál de los 2 el Espíritu Santo elegía. Señor, tú conoces los pensamientos de todos, muéstranos a cuál de estos 2 elegiste, para que en este ministerio del apostolado ocupe el lugar que abandonó Judas para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y fue elegido Matías. Entonces fue agregado al número de los 11 apóstoles. ¿Qué tenía Matías? Lo que sabemos de Matías, el que viene a ocupar el puesto número 12, es que era un discípulo de la primera hora, que siempre había estado al lado de Jesús. Si Matías tiene algo para que nosotros podamos rescatar, es su permanencia, su fidelidad, eso que nos cuesta tanto, especialmente en estos tiempos que corren, en donde todo cambia, en donde cambiamos tanto de escena, en donde cambiamos tanto de pensamiento, de valores. Matías permaneció junto al Señor como discípulo. Recuerden ustedes que discípulo no es solamente el que aprende, discípulo es el que escucha y que de alguna manera, escuchando, no se queda con una palabra que le rebota en la cabeza. El discípulo de Cristo tiene una característica: lo que escucha, esa palabra, hace nido en el corazón y por eso empieza la transformación. Entonces este discípulo que supo permanecer, que supo ser fiel, que supo de alguna manera dar un testimonio del estar con, ahora vuelve a decir otra vez en su fidelidad un sí a Dios, porque cuando lo elige se pone a su disposición para pasar a ser uno más, uno de estos hombres que con su humanidad, que con toda su vida,
que atravesando las más diversas situaciones de su existencia, nos supieron y nos saben mostrar lo que significa vivir con Cristo, lo que significa dejar que Cristo transforme nuestra existencia. A mí me gustaría finalizar con este último apóstol que fue elegido por el Señor. Ya luego tendremos la oportunidad de hablar en los próximos encuentros de Pablo, en donde ya el Señor lo elige de resucitado. Me gustaría hacer mención a algo que creo yo que es el denominador común de estos hombres encontrados y dejados, ¿no? O sea, que se dejaron encontrar por Cristo. Ellos entendieron que cuando nos encontramos con Cristo, Cristo no hace magia. Cristo nos invita a empezar un camino. Y el camino del cristiano es un camino permanente, de proceso, de idas y de vueltas, de subidas y de bajadas, pero que tiene una sola característica, que siempre es Cristo el que está delante. Es Cristo el que nos va indicando. Es Cristo el que en los momentos de desasosiego, de angustia, de dolor, de duda, de traición, de negación, de no entender, aparece dentro del corazón dándoles la paz, dándonos esa paz que a veces perdemos cuando la queremos buscar y deseamos encontrarla en un lugar alejado del Señor. Así que bueno, hoy con este testimonio, con esta, digamos, compartida de quién fue este último apóstol y a quién dio lugar para que esté, nos quedamos con el corazón pidiéndole al Señor de que todos los apóstoles intercedan por todos nosotros, porque cada uno de ellos representa un aspecto distinto en nuestra vida, que intercedan para que nosotros también podamos permanecer, podamos seguir en fidelidad y podamos vivir en la alegría, en la perfecta alegría de sabernos amados por Dios. Nos seguimos encontrando en la próxima, así que espero que estén bien. Chao.